nombre es Inari Reséndiz, soy originaria aquí de la ciudad de Oaxaca y de 3 años para acá desempeño el puesto de dirección junto con Sara López Elitzgar. Este espacio era una de las tantas casas que ha tenido Francisco Toledo. Ha tenido varias pasiones, yo creo que en su vida, que han sido el cine, la literatura y por supuesto pues todo lo que tiene que ver con el campo de las artes gráficas. Venía ya como planeando varios proyectos para esta casa, habían varias opciones, pero la que más pesaba era generar un espacio de estudio, una biblioteca como en la que estamos hoy día, para que los oaxaqueños pudieran tener un acervo de información, un acervo visual. Y entonces es como a partir de su biblioteca personal decide abrir este espacio para todo Oaxaca y para todo el mundo, y que este espacio albergara los libros que hoy alberga. Ahora en la biblioteca que estamos alberga cerca de 52,000 libros. Es una biblioteca bastante especial porque es de los pocos proyectos que existen en Latinoamérica, incluso me atrevo a decir que en el mundo, con una línea de selección bastante especial que son las artes visuales. El Yago tiene 3 ejes importantes. Uno es la biblioteca, el otro es el museo, las actividades, que giran en torno al museo, y el último pilar que nosotros llamamos son nuestras actividades, o todo lo que hacemos, todas las conexiones que surgen aquí, todos los encuentros que intentamos sucedan para que la gente se conecte de una forma más profunda con lo que es la biblioteca y las exhibiciones que se hacen al año. Recién se ha cambiado para acá fotografía y cine, ¿no? Que implica ya como medios más, hay como una herramienta que media la producción, ya no es tanto como manual. Entonces tenemos 6 salas. La estantería es estantería abierta, lo que significa que los usuarios pueden venir acá, tomar los libros, los dejan en las mesas, y de ahí nuestros bibliotecarios vuelven como a ubicar los libros en su lugar. Sí, de 3 años para acá, entonces bueno, una de las cosas que hemos activado es el Cineclub El Pochote. También Avenida Juárez intentamos realizar actividades que de una u otra manera activaran el espacio, como por ejemplo Bebés Pollock, que es una actividad para bebés en donde los ponemos a jugar con jugos, y que la intención es que vayan teniendo como sus primeras experiencias artísticas o plásticas. También en Avenida Juárez se hace, ahora tienen algo que se llama las tertulias literarias, que lo que intenta, y que es una también de nuestros intereses más grandes, yo creo que de todo el equipo, pues que esperaríamos que la gente siga tomando este espacio, porque al fin de cuentas para lo que lo hizo Francisco Toledo es para que se use, para que la gente venga, para que la gente salga de aquí como con otras ideas o con otras inquietudes. Y yo creo que el Yago es un espacio que se le abren muy fácil las puertas por toda la trayectoria que tiene y por todo lo que significa, ¿no? La figura que es Francisco Toledo. Y no solo la figura que es, para mí el mejor ejemplo, y yo creo que lo que más me podría llevar de esta experiencia es quizás la generosidad, como esa capacidad de poder decir: yo tengo esto, pero me gustaría como compartirlo, y en medida que lo comparta creo que va a significar más para mí. Nada serviría que nosotros traigamos a las mejores personas, a las mejores artistas, si no está gente que está recibiendo y no está aparte como no solo recibiendo, dialogando. Entonces creo que se ha generado como un diálogo, creo que se han generado distintas comunidades. A mí me encantaría pues todavía que esto se abriera más para como que entraran personas que quizás no hemos tenido como el gusto como de tratar o de conocer por acá. Mi mayor satisfacción ha sido tener el equipo de trabajo que somos, por supuesto conocer a Maestro Toledo, a Sara, que son personas de las que he aprendido muchísimo y con las que siempre voy a estar muy agradecida, y pues todas las relaciones o las oportunidades que han surgido a partir como de la gente que nos visita. Les hago una invitación a visitar el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca. Estamos abiertos de lunes a sábado. Los domingos también pueden conocerlo, pero no está abierta biblioteca. De lunes a sábado, ¿qué pueden encontrar en el Yago? Pues nuestras exhibiciones, siempre hay exhibiciones. Nuestra biblioteca, que alberga más de 52,000 libros especializados en artes visuales, y las actividades como talleres, ciclos de cine, conferencias, que siempre son gratuitas y que siempre están abiertos a todos ustedes. Así que bueno, visítenos. Visítenos también en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook como Instituto de las Artes Gráficas de Oaxaca, y pues
sigan haciendo junto con nosotros que este espacio esté más vivo que nunca. Muchas gracias.